El aire en la habitación privada del hospital era un sudario pesado de desesperación, un manto que sofocaba incluso el más tenue rayo de esperanza. Don Ricardo, un hombre cuyas decisiones podían mover mercados enteros y cuyas ambiciones habían forjado un imperio automotriz en el corazón de México, se encontraba ahora reducido a una figura frágil, encorvado sobre la barandilla de la cama. A su lado, su hija, Sofía, yacía envuelta en una maraña de tubos y cables, cada uno una extensión de las máquinas que sostenían su vida artificialmente. Los monitores emitían pitidos monótonos, el único ritmo constante en el caos de su existencia. Su mirada, una vez firme y decidida, ahora estaba perdida en el rostro pálido de Sofía, buscando en vano alguna señal, un parpadeo, un movimiento que desmintiera la crueldad del diagnóstico: coma irreversible. De repente, una pequeña sombra se deslizó por el umbral, un niño de no más de 8 años, con la ropa raída y los ojos oscuros de quien ha visto demasiado. Su presencia era un anacronismo en el aséptico santuario de la unidad de cuidados intensivos, y sin embargo se acercó, sus pasos descalzos apenas haciendo ruido sobre el pulcro suelo. En medio de la angustia palpable del millonario, la voz del niño, aunque temblorosa, rompió el silencio con una petición tan insólita como conmovedora. Si te intriga esta historia de esperanza inesperada y conexiones que desafían la razón, suscríbete a nuestro canal para no perderte cómo se desarrolla este increíble drama humano. Don Ricardo, el magnate, era un coloso en el mundo de los negocios. Su nombre resonaba en los salones de poder y sus vehículos poblaban las carreteras de todo el continente. Mansiones de ensueño, coches de lujo a su disposición, cuentas bancarias inagotables. Poseía todo lo que la riqueza podía comprar. Sin embargo, desde el trágico accidente de su única hija, Sofía, su vida ostentosa se había convertido en un cascarón vacío. La vasta fortuna que había amasado con una voluntad de hierro no podía comprar lo único que anhelaba: el despertar de su amada Sofía. La soledad se había convertido en su compañera constante, una paradoja cruel para un hombre que una vez estuvo rodeado de aduladores y socios. El accidente había sido brutal, un choque en la carretera, un instante efímero de distracción de un tercero, y la vida vibrante de Sofía se había reducido a esta existencia suspendida. Los mejores especialistas de México y del extranjero habían desfilado por su habitación, sus pronósticos cada vez más sombríos, sus tratamientos inútiles. La medicina moderna, con toda su tecnología y conocimiento, se declaraba impotente ante el enigma de su cerebro dormido. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en los laberínticos barrios marginales de la Ciudad de México, Mateo, un niño de apenas 8 años, libraba su propia batalla diaria. Su hogar era la calle, su sustento la ingeniosa astucia para sobrevivir, y su educación venía de las lecciones crudas de la vida urbana. A pesar de la pobreza extrema que lo rodeaba, Mateo poseía una inteligencia precoz y un espíritu inquebrantable. Sus ojos, profundos y curiosos, observaban el mundo con una mezcla de realismo y una chispa que la adversidad no había logrado apagar. Era un niño que, a pesar de su corta edad, ya entendía el valor de la resiliencia. Motivado por una razón aún desconocida para don Ricardo, pero profundamente personal para él, Mateo había logrado colarse en el imponente hospital en repetidas ocasiones. Esquivaba a la seguridad con una habilidad sorprendente, impulsado por una necesidad que trascendía su propia supervivencia. Su presencia en la habitación de Sofía no era casualidad.
Era el preámbulo de una audacia que desafiaría toda lógica y que podría cambiar el destino de dos vidas unidas por un hilo invisible. Don Ricardo había agotado hasta la última gota de esperanza en los tratamientos convencionales. Había consultado a los mejores especialistas del mundo, volado a Sofía en jets privados a las clínicas más prestigiosas, y observado cómo millones de dólares se esfumaban sin el menor atisbo de mejora. Los monitores seguían parpadeando con monótonos ritmos, las máquinas respiraban por ella, y los rostros de los médicos se endurecían con cada informe. El panorama era desolador. La última reunión había sido la más cruda. Le habían sugerido seriamente que considerara la opción de desconectar a Sofía. Las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas y, según su criterio frío y científico, solo estaban prolongando un sufrimiento. En medio de esa penumbra hospitalaria, con el zumbido constante de los equipos médicos llenando el silencio de su desesperación, una pequeña sombra se deslizó por el pasillo. Mateo, con la agilidad y el sigilo que la vida en las calles le había enseñado, logró eludir la vigilancia de los guardias y enfermeras. Sus ojos curiosos, pero llenos de una inusual seriedad para su edad, se posaron en la habitación de Sofía. Observó la escena. Don Ricardo, encorvado, aferrado a la mano inerte de su hija y el ejército de máquinas que la mantenían viva. Una mezcla de compasión y una convicción profunda lo impulsó. Armándose de un valor que solo la inocencia y una fe inquebrantable pueden dar, Mateo se acercó a don Ricardo. Su voz, aunque temblorosa por la solemnidad del momento y el temor de interponerse en el dolor de un hombre tan imponente, resonó con una claridad insólita en la silenciosa habitación. «Apaguen las máquinas, su hija saldrá del coma», dijo el niño pobre al millonario. La frase cortó el aire como un cuchillo. Don Ricardo, inmerso en su propio abismo de angustia, tardó un segundo en procesar las palabras. Cuando lo hizo, un torbellino de emociones lo invadió. Incredulidad, primero, luego una furia hirviente. ¿Cómo se atrevía ese mocoso, un extraño, a irrumpir en su dolor y pronunciar tal barbaridad? Era una burla, una broma cruel. Su mirada, cargada de ira, se clavó en Mateo, listo para despacharlo con la misma severidad con la que manejaba cualquier contratiempo en sus negocios. Pero Mateo no retrocedió. Su pequeña figura se mantuvo firme, y sus ojos, que habían visto más dureza de la que cualquier niño debería, lo miraron sin miedo. «Señor, yo conocí a Sofía», explicó, y sus palabras, aunque dichas con humildad, llevaban el peso de una verdad personal. Relató cómo, en los rincones menos visibles de la ciudad, Sofía, la hija del magnate, lo había encontrado. Eran encuentros breves, casi furtivos. Sofía le ofrecía comida, le hablaba con una dulzura que él no conocía en su rudo mundo, le preguntaba por sus sueños. Ella le mostraba una bondad genuina, un contraste absoluto con el lujo que la rodeaba. «Ella me dio este pan, señor, y siempre me decía que yo valía mucho», dijo Mateo, señalando una miga invisible de un recuerdo. «Sé que puede escucharme. Su mente está atrapada, no su alma. Ella lo recuerda todo, y sé que a mí también me recuerda. Las máquinas la aíslan de la vida, de lo que realmente importa». Las palabras de Mateo, cargadas de una lógica infantil, pero poderosamente emotiva, golpearon a don Ricardo en lo más profundo de su ser. El recuerdo de la bondad intrínseca de su hija, a menudo eclipsada por su estatus privilegiado, resonó en su mente. Él siempre había sabido de la generosidad de Sofía, pero nunca imaginó que se extendiera de esa manera, en secreto, a un niño de la calle. El dilema era brutal. Por un lado,
La razón y la ciencia le gritaban que el niño era un iluso, un mentiroso, o simplemente no entendía la gravedad de la situación. Por otro, la desesperación, esa misma que lo había llevado al borde de la rendición, encontró una mínima, casi imperceptible chispa de esperanza en los ojos sinceros de Mateo. Y si este niño, con su conexión inesperada, tenía una pieza del rompecabezas que la medicina había ignorado. Su corazón, endurecido por el dolor, se debatió entre la lógica y la fe ciega en la verdad de un niño. El temblor en la voz de Mateo se desvaneció, reemplazado por una convicción inquebrantable mientras continuaba su relato, una narrativa que empezaba a perforar la coraza de desesperación de don Ricardo. Sofía me prometió que me enseñaría a leer y escribir. Me dio este libro, dijo el niño, extendiendo tímidamente un ejemplar desgastado de cuentos, sus páginas manchadas por el uso y el tiempo, aunque claramente amado. Era un libro infantil, con ilustraciones un tanto borrosas, y el detalle golpeó a don Ricardo con la fuerza de un rayo. Su Sofía, de la que creía saberlo todo, había compartido una promesa tan íntima y conmovedora con este pequeño extraño. La imagen de su risa, de su bondad natural, se proyectó en su mente, confirmando la sinceridad en los ojos de Mateo. Este pequeño detalle personal, tan ajeno a su mundo de negocios y cifras, resonó profundamente, una melodía olvidada de la verdadera esencia de su hija. Mateo, percibiendo una mínima fisura en el muro de incredulidad del millonario, se armó de valor para su propuesta. Sofía no está muerta, señor, solo está atrapada. Necesita escuchar una voz familiar, algo que la conecte con la vida que ella realmente valoraba, no estas máquinas que la aíslan. Señaló con un gesto amplio y triste los aparatos que mantenían a Sofía. Ella me recuerda, sé que sí. Si me dejan hablarle, si apagan esto que la mantiene lejos, ella volverá. La confianza inquebrantable del niño era casi hipnótica, una fe pura que contrastaba brutalmente con la fría lógica de la medicina moderna. Él creía, con la simplicidad de su edad, que la tecnología era una barrera, no un puente, hacia la recuperación de Sofía. Como era de esperar, los médicos y el personal del hospital se opusieron vehementemente a la idea de Mateo. Sus argumentos eran sólidos y basados en años de experiencia y evidencia científica. La doctora Elena Rojas, jefa de neurología, con un título de Harvard colgando en su pared, fue la más vocal. Don Ricardo, esto es irresponsable. Desconectar los soportes vitales de la señorita Sofía sería catastrófico, una sentencia de muerte. No hay ninguna base científica que respalde la idea de que la voz de un niño pueda revertir un coma tan profundo. Es peligroso, una quimera. La lógica era aplastante, la ciencia inflexible y el riesgo inmenso. El zumbido constante de los monitores parecía reafirmar sus palabras, una banda sonora de la innegable realidad. Pero don Ricardo ya no escuchaba la lógica. Había gastado una fortuna incalculable, había traído a los mejores especialistas del mundo, había agotado todas las vías racionales. La ciencia había fallado. La desesperación, ese pozo oscuro y sin fondo, lo había llevado a un punto donde lo irracional se convirtió en la única puerta abierta. Miró a su hija, tan frágil, tan inmóvil, y luego a Mateo, un niño que no tenía nada más que una fe inquebrantable y un libro desgastado. Contra todo pronóstico y la opinión unánime de los expertos, don Ricardo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Háganlo», dijo, su voz ronca pero firme. «Preparen la desconexión. Mateo hablará con mi hija». La imagen de Sofía volviendo a la vida, por cualquier medio, incluso el más improbable,
era su única y desesperada motivación. No había nada más que perder. Se organizó entonces un acuerdo precario, una especie de concesión relámpago, entre el millonario y el hospital, bajo la estricta condición de que la desconexión sería experimental y supervisada al extremo. Médicos, enfermeras y equipos de reanimación estarían listos, con cada parámetro vital monitoreado con una precisión obsesiva. La doctora Rojas, aunque visiblemente incómoda, accedió, viendo la decisión de don Ricardo como un último e inútil acto de amor parental, un delirio de la desesperación. Mateo, vestido con una bata de hospital demasiado grande para él, fue preparado para el encuentro. El aire en la sala se sentía denso, cargado de incredulidad, escepticismo y, para don Ricardo, una pequeña, casi imperceptible chispa de una esperanza salvaje. El silencio expectante era casi ensordecedor. El momento crítico había llegado, suspendido en el aire denso de la sala de Sofía. Cada segundo se estiraba, cargado con el peso de la incertidumbre y la audacia de una decisión desesperada. Una a una, las máquinas comenzaron a silenciarse. El zumbido constante que había sido la banda sonora de la vida de Sofía durante meses se apagó, dejando un silencio opresivo que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Los monitores pasaron de emitir sus rítmicos pitidos a mostrar líneas planas o números estáticos, reflejando una normalidad artificial y la ausencia de ayuda mecánica. Don Ricardo y Mateo observaban, el millonario con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, el niño con una quietud sorprendente, una fe inquebrantable que no se inmutaba ante el abrumador escepticismo de los demás. Mateo, con pasos lentos pero decididos, se acercó a la cama de Sofía. La bata de hospital le quedaba enorme. Sus mangas cubrían sus pequeñas manos, pero su mirada era de una determinación adulta. Se inclinó sobre ella, su aliento cálido apenas rozando la mejilla de la joven. Con una voz apenas un susurro, pero clara y llena de una emoción contenida, comenzó a hablar. No era el discurso de un médico o un familiar que busca la compasión, sino la narración íntima de sus propias esperanzas, de sus pequeños sueños forjados en la dureza de la calle, de los momentos breves pero significativos que había compartido con Sofía. «Sofía», dijo, su voz temblorosa al principio, «¿recuerdas la vez que me diste esa torta con extra de aguacate? Y me preguntaste si la primaria era difícil. Yo te dije que no, que aprender era lo mejor». Luego, con una reverencia, sacó de su bolsillo el pequeño libro desgastado que Sofía misma le había regalado, el mismo con el que ella había prometido enseñarle a leer. Abrió una página al azar, y con la lentitud de quien descifra un tesoro, empezó a leer en voz baja. Sus palabras eran torpes, sí, porque apenas comenzaba a reconocer las letras, pero estaban cargadas de una intención pura. Era un cuento sencillo sobre un pájaro que aprendía a volar, una metáfora inconsciente de la propia situación de Sofía. Narra sus esperanzas, sus pequeños sueños, los momentos compartidos, y le lee en voz baja del pequeño libro que Sofía le había dado, el mismo que ella le prometió que le enseñaría a leer, el mismo que ahora era la única conexión audible con el mundo exterior. No hubo respuesta inmediata. La tensión en el ambiente era palpable, casi dolorosa. Cada segundo que pasaba sin un cambio en el rostro de Sofía era una puñalada para don Ricardo. El pánico comenzó a invadirlo, un arrepentimiento amargo por haber cedido a la fantasía del niño, por haber ignorado la razón. Los médicos observaban con una mezcla de curiosidad profesional y el juicio silencioso de quienes sabían que este experimento estaba condenado al fracaso.
La vida de Sofía, vulnerable y frágil, parecía seguir su curso inerte, imperturbable ante la voz del niño. Justo cuando la esperanza amenazaba con desvanecerse por completo, cuando el aire se hizo insoportablemente pesado con la inminencia del fracaso, ocurrió algo. Un pequeño, casi imperceptible parpadeo en el ojo derecho de Sofía. Fue tan sutil que muchos en la habitación lo habrían pasado por alto, atribuyéndolo a un espasmo involuntario. Pero Mateo lo había visto, y don Ricardo, aferrado a la más mínima señal también. Su corazón dio un vuelco. Luego, un leve e innegable movimiento de los dedos de Sofía en la mano que Mateo sostenía. Un temblor, una contracción muscular. Mateo, con una fe renovada y una urgencia desesperada, siguió hablando, leyendo, recordando la promesa. Sofía, dijiste que me enseñarías. No me puedes dejar solo con el libro. Dijiste que volaríamos juntos. Su voz era ahora una cuerda tensa, la única conexión audible con un mundo exterior que Sofía había conocido. Sus palabras eran como hilos finos, tejidos con cada recuerdo, con cada promesa, intentando arrastrarla de vuelta. Y entonces sucedió. Lentamente, penosamente, pero con una claridad asombrosa, Sofía abrió los ojos. Eran débiles, desenfocados, tardaron en ajustarse a la luz de la sala, pero estaban abiertos. No era una recuperación completa, no era un despertar milagroso en el que se levantaba y hablaba, pero era un indicio, una señal de vida innegable, un milagro. La respiración se hizo contenida. Los ojos del personal médico se abrieron con sorpresa y un murmullo apenas audible recorrió la sala. El casi imperceptible parpadeo de Sofía, aquel ligero temblor en sus dedos, se transformó en un movimiento más claro, casi un espasmo, y luego, con una lentitud que pareció durar una eternidad, sus párpados se abrieron por completo. No había una recuperación total, no, pero era un indicio, una señal de vida innegable que rompió el helado escepticismo de la ciencia. La habitación se llenó de asombro. Los médicos, aunque escépticos hasta el último segundo, no podían negar la evidencia palpable ante sus ojos. Don Ricardo quedó en estado de shock, una mezcla incomprensible de incredulidad y euforia. Sus rodillas amenazaban con ceder bajo el peso de la emoción. Sofía no pudo hablar de inmediato. Su cuerpo estaba debilitado, sus músculos atrofiados por el largo reposo, pero su mirada, aunque tenue y desorientada, encontró a Mateo. Había en esos ojos un reconocimiento débil, una chispa de conexión, como si su subconsciente hubiera anclado la voz de aquel niño a la realidad. Era el inicio de un proceso lento y arduo, un camino que requeriría paciencia, esfuerzo y una fe inquebrantable. Pero era un comienzo, y eso lo era todo. Mateo se convirtió desde ese día en una figura constante e indispensable en la recuperación de Sofía. Cada tarde, después de la escuela que ahora asistía gracias a los arreglos de don Ricardo, visitaba el hospital. Se sentaba al lado de su cama, no como un visitante, sino como un pilar fundamental de su terapia. Le leía del pequeño libro que Sofía le había regalado, el mismo que ella le había prometido enseñarle a leer. Le hablaba de sus juegos en la calle antes de este cambio radical en su vida, de sus sueños, de las pequeñas cosas que conformaban su mundo. Le recordaba constantemente su promesa de aprender a leer y escribir juntos, una promesa que ahora, más que nunca, actuaba como un poderoso ancla para Sofía, motivándola a volver. Su voz, tan frágil y aún así tan potente, era el puente que la conectaba con el mundo exterior, un recordatorio constante de que la vida la esperaba. Don Ricardo, antes un hombre frío, consumido por el estatus y la búsqueda incesante de riqueza,
experimentó una metamorfosis profunda. La conexión de su hija con Mateo le mostró un mundo radicalmente diferente, un universo donde la compasión y los lazos humanos valían más que cualquier cuenta bancaria. Observaba a Mateo interactuar con Sofía, la facilidad con la que el niño despertaba en ella una respuesta, una emoción, algo que ni los tratamientos más costosos habían logrado. Esta experiencia lo despojó de su arrogancia, revelándole la insignificancia de lo material frente a la fragilidad de la vida y la pureza del amor desinteresado. El millonario se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que su inmensa fortuna, su poder, sus contactos, todo aquello que había acumulado y valorado, no pudieron salvar a su hija del abismo del coma. Pero la inocencia, el amor genuino y la fe inquebrantable de un niño pobre, desprovisto de todo, sí lo habían hecho. Con gratitud y humildad, don Ricardo se acercó a Mateo. Mateo dijo, con una sinceridad inusual en él: «Me has devuelto a mi hija. No hay dinero que pueda pagar eso, pero quiero darte una vida mejor, la educación que mereces, todo lo que necesites para que tus sueños se hagan realidad». La oferta no venía de una posición de superioridad, sino de un profundo y sincero agradecimiento que había transformado su alma. La recuperación de Sofía, aunque gradual, fue constante, desafiando todas las expectativas médicas. Los días de coma profundo quedaron atrás, reemplazados por sesiones de fisioterapia agotadoras y ejercicios cognitivos. El camino era largo, lleno de pequeños triunfos y frustraciones, pero su mente estaba intacta, su espíritu más fuerte que nunca. Los médicos hablaban de un milagro médico, un despertar espontáneo, recurriendo a eufemismos para explicar algo que la ciencia no podía comprender. Pero don Ricardo y Sofía sabían la verdad, una verdad tejida con la fe inquebrantable de un niño y una promesa susurrada. La conexión humana había triunfado donde la tecnología más avanzada había encontrado sus límites. Con el apoyo incondicional de don Ricardo, la vida de Mateo experimentó una transformación radical. Ya no era el niño de la calle que se colaba en el hospital, buscando comida y un rostro amable. Ahora, Mateo asistía a una escuela de prestigio, con uniformes nuevos y libros relucientes. Su inteligencia, antes dedicada a la supervivencia, florecía en el aula, absorbiendo conocimientos con una avidez asombrosa. Sofía, con la memoria de su promesa aún fresca en su mente, se convirtió en su tutora improvisada, sentada a su lado mientras él hacía sus tareas, explicando conceptos y compartiendo su propia pasión por el aprendizaje. Sus risas llenaban las tardes de la mansión, antes silenciosas y sombrías. Don Ricardo, antes un magnate automotriz obsesionado con el estatus y las ganancias, sufrió una redefinición total de lo que significaba el éxito. El incidente con Sofía y la intervención de Mateo lo habían despojado de su armadura de indiferencia. El dinero, que creyó que lo arreglaba todo, había sido inútil ante la desesperación, pero el amor desinteresado de un niño había obrado el verdadero milagro. Impulsado por esta epifanía, don Ricardo comenzó a invertir en proyectos sociales ambiciosos, dedicados a mejorar las vidas de niños desfavorecidos en todo México. Fundó una organización que llevaba el nombre de Esperanza S.N.M., uniendo las iniciales de Sofía y Mateo, un faro de cambio real que trascendía los beneficios empresariales. Construyó escuelas, orfanatos y centros de ayuda, empleando su vasta fortuna para sembrar oportunidades donde antes solo había miseria. La relación entre Sofía y Mateo, si bien comenzó como un acto de bondad y una promesa,
evolucionó hacia una amistad inquebrantable y profunda, arraigada en la gratitud mutua, el respeto y un cariño sincero que el tiempo solo fortalecía. Eran almas gemelas encontradas en las circunstancias más improbables, el lazo invisible que unía sus mundos tan dispares. Sofía encontró en Mateo un propósito renovado, una conexión con la humanidad que había estado ausente en su vida privilegiada. Mateo, por su parte, encontró en Sofía no solo una mentora, sino una hermana mayor, una confidente y la personificación de la bondad que había transformado su existencia. La historia cierra con la imagen de Sofía y Mateo sentados en la biblioteca de la mansión, un ejemplar del pequeño libro que Sofía le había obsequiado a Mateo, abierto entre ellos. Sofía, completamente recuperada, leía en voz alta una de sus historias favoritas, mientras Mateo seguía cada palabra con sus ojos brillantes, su mano rozando suavemente la de ella en un gesto de compañerismo tranquilo. Don Ricardo los observaba desde el umbral, una sonrisa genuina y serena adornando su rostro. Ya no anhelaba el poder o la riqueza como antes. Había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o posesiones materiales, sino en la conexión humana, en la bondad desinteresada y en el poder transformador del amor y la esperanza que un niño pobre había traído a su vida. Aquel niño, con su voz temblorosa pero firme, había apagado las máquinas y encendido un nuevo camino para todos ellos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal para más contenido inspirador y dejarnos un comentario con tus pensamientos. Nos vemos en el próximo video.